Hola a todos de nuevo y bienvenidos a la Iconografía Mola. Aquí estamos Pigasus y yo dispuestos a contaros otro de nuestros mitos y a hablar, o de los mitos de la antigüedad clásica, mejor dicho, que no son nuestros, que nosotros no nos los hemos inventado, que este cerdete es bastante acaparador. Así que a cada uno lo que le corresponde. Y de lo que os vamos a hablar es de otra de esas historias mitológicas que habitualmente os contamos en nuestro blog de investigar y que nos llevan a tratar cada día pues una cosa distinta. ¿De qué vamos a hablar hoy? O como ya sabéis, ¿de qué voy a hablar yo? Porque Pigasus solo posa. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de las gorgonas. Y os preguntaréis, muchos de vosotros, ¿y estas? ¿O esto? ¿O lo que sean las gorgonas? ¿Qué narices es? Seguramente muchos ya lo sabréis o os sonará, porque habitualmente cuando nos referimos a uno de los personajes más conocidos del mundo de la mitología, que es Medusa, ya del tirón nos referimos a ella como a la gorgona Medusa, así que por deducción debe ser una de esos personajes. Pero en realidad, aunque ella se lleva todo el bombo y la fama, y con razón, no es ni mucho menos la única del grupo de las gorgonas que constituye uno de esos conjuntos o una de esas agrupaciones tan características del mundo de la mitología que se organizan de tres en tres, de la que forman parte pues nuestra gorgona Medusa, muy conocida por prácticamente todo el mundo, aunque solo sea por la marca Versace, pero también las que fueron o las que son sus hermanas, Esceno y Euriale. No es extraño además que en el mundo de la mitología nos encontremos estas agrupaciones. De hecho, si os ponéis a pensarlo y tenéis en cuenta otros personajes mitológicos, veréis que especialmente en el caso de los personajes femeninos, como es el caso de las gorgonas, se organizan en grupos de tres. Pasa algo similar con las parcas, Cloto, Laquesis y Atropos. Pasa algo similar con las furias, Alecto, Megara y Tisífone. Pasa lo mismo con las gracias, que tampoco voy a decir los nombres, y aunque parezca que todas las agrupaciones de tres tienen así, en líneas generales, bastante mala baba, la verdad es que pensando en las tres primeras, gorgonas, parcas y furias, da la idea, algún grupillo se salva como el de las gracias y no son todas tan malas y tan fatales y tan horribles como las anteriores. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, que nos estamos yendo Pigasus y yo, le voy a echar las culpas a él por los cerros de Úbeda, vamos a ver qué son las gorgonas y vamos a ver qué es lo que más caracteriza a estos personajes y por qué especialmente de estos tres personajes es Medusa la que más fama y la que más bombo ha recibido a lo largo de la historia y especialmente en el mundo y en el ámbito de la historia del arte. Lo primero es aludir a por qué se llaman así. Pues se llaman así porque su nombre viene del griego, de la palabra griega gorgos, que significa terrible, y entonces, como ya os podéis imaginar, simpáticas, amables y encantadoras, estas tres señoras no eran. Eran más bien terribles, terroríficas y con mucha mala uva, que es el aspecto o uno de los aspectos más característicos que las representan. Eran hijas, según la mayor parte de las narraciones, de Forcis y Ceto, que es, por cierto, el mismo bicho o monstruo que se quiere comer a Andrómeda cuando Perseo tiene que salvarla, y que son dos personajes hermanos entre sí, preolímpicos, es decir, del mundo anterior al de la primera generación de dioses olímpicos, que no solo tuvieron a estas tres gorgonas como hijas, sino que fueron padres de otros muchos más personajes mitológicos en los que ahora mismo ni voy a entrar, porque si no, lo único que voy a conseguir es volveros locos. Pues bien, Forcis y Ceto son quienes tradicionalmente se consideran o son considerados
como padres de las 3 gorgonas. Hay alguna narración que otra, de todas maneras, por si consultáis por ahí, os lo encontráis, que considera que en vez de ellos, los padres fueron Tifón y Equidna, pero es mucho menos habitual que las gorgonas aparezcan vinculados a ellos y por tanto quedaros con los 2 primeros progenitores que os he comentado y la vida os resultará más fácil y además os encontraréis muchas más referencias vinculadas a Fortis y a Ceto, como ya os he dicho, que a los otros 2 personajes. ¿Qué características tenían las gorgonas? Bueno, las gorgonas de primeras y en principio, en líneas generales y según la mayor parte de las narraciones antiguas, eran bastante similares entre sí, aunque luego tenían características peculiares e independientes. El elemento común entre todas era el de que, aparte de ser terribles y terroríficas y monstruosas, tenían alas de oro, manos de cobre, grandes colmillos, a veces comparados con los colmillos de jabalí. De hecho, cuando se las representa suelen llevar estos colmillos, si es que se les ponen, que no siempre es necesario, y luego los cabellos eran de serpientes, es decir, encantadoras, como podéis ver. De hecho, si habéis visto alguna imagen de la gorgona medusa, ya solo lo que es la parte de la cara, porque muchas veces las manos y las alas no se le ven, os deja haceros una idea bastante sencilla de a lo que me estoy refiriendo y lo que os acabo de describir. Encontrárselas a las 3 representadas de forma conjunta no es usual. Alguna iconografía que otra hay. De manera independiente, de vez en cuando, y en relación con la escultura o la pintura y en algún templo, os las podéis encontrar, tanto a Medusa como a sus otras 2 hermanas, Steno y Euriale. Pero, como ya os he comentado al principio, lo más habitual es que cuando veáis una imagen iconográfica de una de las gorgonas, con quien os encontréis o a quien os enfrentéis, sea tradicionalmente a la imagen o a la figura de Medusa, en la que ahora un pelín más adelante me centraré, porque primero os voy a hablar un poco de sus hermanas. Aparentemente, hasta este punto, las gorgonas eran las 3 iguales, porque yo os he dado una serie de características que asimilan a las unas con las otras. Pero luego las gorgonas no tenían todas las características estrictamente similares entre sí. En primer lugar, solo había 2 inmortales. Vaya por Dios, hay alguna que sale perdiendo. Esto empieza a tener truco en el mundo de la mitología. Curiosamente, las inmortales son las menos famosas, Steno y Euriale. Y luego, entre Steno y Euriale también existían diferencias. Steno era la más terrible, violenta, dura y malvada, y Euriale tenía un cierto, en su malvadez, por decirlo de alguna manera, instinto maternal. De hecho, cuando fallece la gorgona Medusa, o mejor dicho, cuando Perseo le corta la cabeza, que es algo a lo que iremos ahora, es la única que le llora, y cuentan la mayor parte de las narraciones o las leyendas que los gritos de Euriale se oían hasta los confines del mundo. Por cierto, confines donde vivían estas gorgonas, porque se dicen que vivían al final de Occidente, donde se encontraba el océano. Por tanto, como veis ya, entre las 2 hermanas inmortales existen diferencias, más aún existirán todavía con la hermana mortal, como ahora veremos. Pero todavía siguen existiendo, según las leyendas antiguas o los mitos antiguos, algunas afinidades entre sí. Se consideraba que las gorgonas, que eran protectoras de los oráculos, si eran heridas en su costado derecho y se cogía sangre de la que emanaba por este lado, esa sangre era sanadora o curadora. Mientras que si las gorgonas eran heridas en el costado izquierdo y se recogía su sangre, con esta sangre lo que se conseguía es acabar con la vida de aquel o de aquella persona a la cual se pusiese en contacto con la misma. Pues bien, en este mundo y en este ambiente vive, forma parte y se genera
nuestra tercera Gorgona, que es la protagonista fundamental de este grupo, de estas tres hermanas y tradicionalmente del mundo de la mitología y de la historia del arte, y que es aquella de la que os voy a hablar ahora, que es la Gorgona Medusa. Y la Gorgona Medusa, ¿por qué la he dejado hasta el final y por qué de ella no he dicho en ningún momento que era inmortal? Pues porque según la mayor parte de las narraciones, Medusa fue la única de las tres hijas de las gorgonas de Forcis y Ceto que nació mortal. Esto ha dado lugar a diferentes narraciones de su leyenda, algunas que se quedan en una asimilación con el aspecto físico y las características propias de sus hermanas, con sutiles diferencias, y otras que se centran más en su historia en relación, por una parte, con la figura de Perseo, que seguramente es de las más conocidas porque es el héroe que da muerte a este personaje, y en segundo lugar con la figura del dios Poseidón o Neptuno en el caso del mundo romano. Hay una serie de narraciones mitológicas que consideran que Medusa no nació de aspecto terrible como sus otras dos hermanas, sino todo lo contrario, nació hermosa y muy atractiva, lo que provocó o lo que dio lugar a que por esto ella era mortal, mientras que sus hermanas eran inmortales. En fin, cosas de la mitología y cosas de la vida. El caso es que en su inmortalidad el dios Poseidón se enamora de ella y según algunas versiones la viola y según otras tiene relaciones con ella en el templo de la diosa Atenea. Esto nunca se hace en mitología, siempre sale fatal. Pensad en Atalanta e Hipómenes, a los que también les sale rana enrollarse en el templo de la diosa Cibeles. Y entonces, cuando la diosa Atenea o Minerva se entera de que esto ha ocurrido, decide castigar a Medusa. ¿Y cómo la castiga? La vuelve como eran sus dos hermanas, un ser terrible y monstruoso, con los cabellos de serpientes y con además la capacidad de petrificar con su mirada a todo aquel que la mirase a los ojos. Pues bien, sea como sea su historia, el caso es que, dado que es mortal, ella verá cómo concluye su vida en el mismo momento en el que Perseo la dé muerte. Os recuerdo rápidamente cómo mata Perseo a Medusa, porque además de esto yo hablé en un capítulo anterior. Por encargo de su tío Polidectes, que es el hermano de quien se casa con su madre, Dictis, después de que ambos, Perseo y Danae, lleguen a la isla de Sérifos, bueno, pues Perseo matará a la gorgona Medusa cortándole la cabeza. Para poder enfrentarse a ella, si recordáis, recibió una serie de objetos por parte de los dioses para poder salir triunfante en esta aventura. De Hermes o Mercurio unas sandalias aladas, de Hades una espada y de Atenea un escudo con un acabado de espejo que le sería muy útil para poder enfrentarse a esta gorgona. Gracias a estos elementos consigue dar muerte a la gorgona Medusa, porque no tiene que mirarla a la cara para enfrentarse a ella, dado que se le refleja en el escudo, y así le corta la cabeza. Y de la sangre que emana nacerán, si recordáis, de lo que ya hablaré en otro capítulo, el caballo Pegaso, primo hermano de nuestro Pegasus, y el gigante Crisagor. Muerta ya la gorgona Medusa, cuando le es separada la cabeza del cuerpo, la cabeza seguirá teniendo poder, pese a ya haber fallecido, por decirlo de alguna manera, su propietaria. Entonces Perseo la mete en un saco y la idea es devolvérsela a la diosa Atenea, lo que hará al final. Pero entre medias, si recordáis, Perseo, volved a ver el capítulo, es objeto de diferentes aventuras o diferentes mitos más en los que la utiliza para distintos fines. Vuelvo a recordar a Andrómeda porque lo que hace con dicha cabeza es petrificar a ese monstruo marino que iba a comérsela, pero también la emplea en otros momentos. El caso es que cuando concluye, y es lo que nos interesa con respecto a Medusa en cuanto a su fin definitivo, con el uso de la cabeza,
lo que hace es entregársela a la diosa Atenea, que además le ha ayudado y que además es la responsable de que Medusa hubiese acabado así, con el aspecto que tenía, si seguimos la leyenda de que en un principio era hermosa, pero luego al acostarse con Poseidón fue castigada, y lo que hace con ella Atenea es ponerla a modo de broche, por decirlo de alguna forma, en la égira, la piel que le cubre los hombros y que hereda de su padre o que comparte con su padre el dios Zeus o Júpiter, y por la eternidad siempre la llevará ahí. De manera que, ya para acabar, ¿con qué os vais a encontrar cuando veáis iconografía relacionada con las gorgonas? Pues a las 3, cosa que es bastante inusual con este aspecto terrorífico que os he comentado, con los cabellos de serpiente, colmillos de jabalí, alas, si se da el caso, y además manos de cobre. También os la podréis encontrar de manera independiente a unas u otras en diferentes espacios susceptibles de desarrollarse en ellos iconografía, bien sea de carácter pictórico, bien sea de carácter escultórico. Y fundamentalmente lo que os vais a encontrar representado en relación con las gorgonas es a la gorgona Medusa, en todo tipo de iconografías, escultura, pintura, vajillas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aunque en el mundo del arte la gorgona Medusa se convierte en un elemento fundamental, además desde el punto de vista de la expresión y desde el punto de vista de la construcción de todo tipo de mensajes, luego su imagen fue asimilada para otras muchas cosas a lo largo de los años según fue avanzando la historia. Y seguramente el caso más llamativo, como os podéis imaginar, y que ya os he comentado antes, y al que yo no le pretendo hacer propaganda, pero es que es así, es el de Versace, donde el símbolo o la imagen de la casa o el icono de la casa es precisamente la cabeza de la gorgona Medusa. Por tanto, es un personaje fundamental que he creído, junto con Pigasus, importante que conocieseis mejor, y ya pues con su iconografía, o habiéndose hablado de su iconografía, os dejo. Y nada, por mi parte es todo. Pigasus y yo nos despedimos de nuevo, y que sobrellevéis el calor como mejor podáis. Un beso muy grande a todos y todas, y seguid viendo la iconografía. Bueno, chicas, a ver, que me conteste alguna. ¿Vosotras qué opináis de Medusa? Pues que es una señora que es una maligna. señora muy mala con pelos de serpiente, que es un poquito fea, la verdad. Bueno, un poquito fea, sí que es, eso lo admito, ¿Pero no os cae bien ni un poquito? Bueno, es que al principio era maja, pero no entiendo por qué se vuelve mala al principio. Ah, que vosotras la conocíais. Sí, claro, Como al hombre. principio era maja. Claro, Claro, hombre, yo no conocerla. ¿Y nos gustaría haceros ese peinado? Pues no. Depende de para qué. Tener el pelo lleno de serpientes venenosas no molaría. ¿No mola? Ah, pues a mí sí. ¿Y vosotros aconsejáis a los chicos y a las chicas de vuestra edad que lean cosas sobre Medusa? Sí, Pues claro, sí. hombre. ¿Y sobre mitología, ya que nos ponemos? Por supuesto. Hombre, claro. ¿Y os parece la mitología divertida o un peñazo? Divertida. Divertida. Sobre todo si la cuento yo, ¿no? Hombre, Sí. claro. Hombre, claro, eso por supuesto. Claro. Pues nada, chicas, muchas gracias por vuestra colaboración con la iconografía Mola. Pigasus Gracias. el Vago y yo os lo agradecemos infinito, porque Pigasus a partir de este año va a tener el sobrenombre de Pigasus el Vago. Pero si es que Picasso es un vago. Adiós. Adiós. Adiós.